Listo. Buenos días. Vuelvo a compartir y iniciamos con los contenidos que estaríamos revisando hoy. Asuntos de genealogía. Cuando los personajes de la obra de teatro de este Dutabakian están discutiendo, no lo hacen en forma de discursos largos. No tendría como mucha utilidad práctica en una obra de teatro incluir un gran discurso con características retóricas, ¿verdad? Los discursos son de esas grandes producciones del mundo greco-romano que se desarrollan incluso como con un género y con una teoría y con una utilidad práctica muy particular y muy concreta. Los fines judiciales es uno de esos usos, las decisiones a nivel político son otro, y finalmente una aplicabilidad a efectos simplemente literarios y de aprendizaje de la lengua y de la literatura es una tercera. Son esos famosos géneros demostrativo, deliberativo y judicial que se llaman en ese contexto. Los discursos también ocupan un lugar importantísimo, antes incluso de que se teorice sobre ellos, en la literatura épica. Casi todos los manuales de retórica grecorromana inician por el canto noveno de la Ilíada, que es precisamente el libro de las embajadas, porque los discursos de embajada que ahí aparecen son los testimonios más antiguos de un discurso que tengamos en esa tradición literaria. Y similares son también los discursos que tenemos en el contexto indio, únicamente en los textos épicos, ¿no verdad? Como a pesar de que sí hay un desarrollo teórico sobre alamcaras, ¿verdad? Sobre ornato y figuras y sobre poética y muchísima teorización sobre eso, no esta utilidad específica de discursos en el contexto eh, judicial, ¿verdad? Son contextos distintos. Sí que hay debates y toda una tradición del debate en la India. Algunas personas han estudiado a profundidad ese tema y pienso que sería sumamente interesante contrastar qué tantos elementos en común se pudieran encontrar ahí. Pero volviendo aquí al punto 11, que es el que quiero presentar hoy, en vez de irse a esos discursos extensos que hay en la obra del género épico, en la obra de teatro es más un ir y venir, una idea que se refuta y que se le da un contraargumento, siempre en esta misma tendencia de debate y de argumentación. La perspectiva de Krishna es que se debe optar por la paz y entregar la mitad del reino. La perspectiva de Duryodhana es que no se debe ceder en nada y que es preferible la guerra. La guerra incluso bajo el código moral, por llamarlo de alguna forma, de Kshatra Dharma, lo que es debido al estamento social de los kshatriyas, es ir a pelear. Y no hay nada de malo en pelear, más bien es lo que les corresponde. El mismo Krishna, cuando venga la guerra y cuando el texto presente la Bhagavad Gita, eh, presentará un discurso similar de que lo que le corresponde es pelear, y esa es la posición que mantiene el Duryodhana también aquí en la obra de teatro. Lo que sí es nuevo es referirse a elementos del pasado. Eso, digamos, también estaba en los discursos. Hay algunas alusiones a cosas que ya pasaron, como el juego de dados, como cosas puntuales que tienen que ver con el conflicto. Aquí lo nuevo y lo que yo identifico como nuevo es mención a cosas del pasado, pero traídas a colación como argumentos en contra de la otra persona, como esa, digamos, en el ámbito del estudio de las falacias, en la lógica, eso serían como ataques ad hominem, ¿verdad? Estoy trayendo a colación la genealogía precisamente como para desacreditar al oponente, y más o menos eso es lo que está pasando aquí. Entonces, teníamos en el libro 1 del Mahabharata, ese es el primer momento en el que se nos cuenta. Si recuerdan, este libro de los orígenes como que nos da todo el panorama, ¿verdad? Desde los contenidos hasta el desarrollo de los acontecimientos que van a desembocar en ese problema de genealogía que enfrenta Pándavas y Cáuravas. Y en ese capítulo 109 aparece el siguiente texto. Tvaya aham himsito yasmat, entonces, puesto que por ti yo fui dañado, Tasmat, por tanto,
Tvamapi asamshayam, también a ti, con certeza o sin duda, Dvayor Nursham Sakartaram Avasham Kama Mohitam. A ti, continuando con lo anterior, que fuiste o que has sido causante del daño de esta pareja, aunque no lo quieras, Avasham, pasmado a causa del amor te dejaré. Esa idea de pasmado o como incapaz de actuar o como perdido o derrotado o incluso muerto a causa del amor, tiene que ver con esta maldición que en su momento recibe Pandu. Pandu, el padre de los Pándavas, de donde viene su nombre, hiere por error en una cacería a un animal salvaje que era una persona que había asumido esa forma de animal salvaje para copular y resulta que esta persona pertenecía a la clase de los brahmanes y aunque sea por error, dañar a un brahman es algo muy problemático en este contexto. No es una acción que queda impune, siempre recibe alguna especie de castigo, cualquier ofensa, cualquier daño. De hecho, algunos de los textos de esta India antigua califican como de los peores crímenes que alguien puede cometer el brahmanicidio, ¿verdad? Matar a un brahman, pero solo el hecho de dañarlo o lastimarlo o cualquier cosa similar es problemático. Sigue ahí la cita, Jivita Antakaro o Karaja, Java. Entonces, el causante del fin de su vida será usted. La idea es usted mismo, por este pasmo, por esta intoxicación o por esta inevitabilidad de querer unirse en amor, de tener una unión sexual con alguien más, va a causar el fin de su vida, o sea, su muerte. Eva me Eva, hágame a ti. Justamente así, o justo así es como las cosas vendrán o devendrán o sucederán. Ese poder de la palabra, las cosas que dice alguien que siempre ha dicho la verdad, son cosas que se tienen que cumplir. Es lo que en algunos otros contextos se llama como un acto de verdad. Etena satiena, creo que es la expresión en sánscrito que utilizan a veces los personajes. Yo recuerdo haberla visto, por ejemplo, en Damayanti o en Savitri, estos personajes que dicen que algo va a pasar y entonces así es como termina pasando. Por esta verdad, tal y tal cosa. Muy bien, esa es la maldición que tenemos en Pandu. Pandu tiene dos esposas. Pandu se casa con Kunti, eh, Pandu se casa también con Madri, pero Pandu no puede tener hijos. ¿Cómo hace Pandu para tener hijos? Kunti cuenta que siendo ella joven había sido visitada por un asceta, que de ese asceta había obtenido unos mantras, unas cosas que ella podía decir para llamar a los dioses, a que se manifestaran. Siendo muy joven todavía, casi que apenas se fue el asceta, los usa como para ver si es cierto, a ver si de verdad le habían dado lo que le habían prometido. Se apareció el dios Surya, el dios Sol, y digamos que uno no invoca a un dios en vano, eso es lo que le argumenta el dios, y entonces eventualmente se unen. El dios este sí promete como restaurarle su virginidad para evitarle problemas y de ahí es de donde había nacido Karna originalmente, un niño expósito, al estilo de algunos personajes grecorromanos o incluso bíblicos, ¿verdad? Se le pone en un río para que vaya a dar a otro lugar y es criado por otras personas. Ya cuando Kunti cuenta esa parte de esa historia, ¿verdad? No cuenta todo porque la idea de que ya tenía un hijo la aprendemos hasta después. Entonces es que se llama a los dioses y entonces del dios Dharma que se hace presente es que nace Yudhishthira, del dios Vayu Bhima, del dios Indra Arjuna y digamos que la otra esposa también quería tener participación y entonces ella le cuenta el mantra como para que también lo pueda usar y muy astutamente Madri decide llamar a los Ashwins, así consigue de una vez dos hijos, que son Nácula y Sahadeva. Y así es como se consiguen los 5 hijos. Son en teoría hijos de Pandu, de hecho se les llama Pándavas, habíamos hablado un poco de esa afiliación, pero en realidad son hijos de Kunti y de Madri con los dioses a los que invocaron por medio de este mantra. Precisamente por esto, porque en el momento en el que se uniera Pandu en amor con, con, con alguien, iba a morir. Eventualmente así es como muere, ¿verdad? Pandu muere
junto con Madri. Y Kunti por eso es que asume ese papel como de madre adoptiva de los 5 hermanos. ¿Cómo retoma el texto de teatro toda esa historia y todo ese mito de fondo que yo nada más presento ahí en la forma resumida de la maldición? Dice, Barney en el bosque, Purtiviaja, mi tío, Mrgaya Prasangataha, se fue con la intención de cazar. Kurta Parataha Munishapam Aptavan. Entonces cometió un error, Kurta Parataha, y recibió Aptavan, esos participios de perfecto activo que gustan más al discurso oral y a las partes en prosa de la obra de teatro, pero aquí lo tenemos en uno de los versos, interesante. Y lo que recibió es Muni Shapam, la maldición de un sabio. Sigue el texto, Tada Praprti, precisamente por eso, o a raíz de eso, en realidad el Eva también va ahí. Sa Dhara Nixprhaha, eh, esas dos S me parecen ahí un sandy curioso, no, me falta conocimiento, a ver si será algún rasgo de este registro del sánscrito. Yo eso lo esperaría como Nixprhaha, ¿verdad? Con bisarga, pero la idea es, ¿cómo se llama? Privado de deseo por sus esposas. Dara puede ser una esposa, pero suele ser varias esposas. En este contexto habría que interpretar por lo menos dos esposas, que son Kunti y Madre. Entonces, privado de deseo por sus esposas, resultó, ¿verdad? Ahí faltó una letra, perdón. Paratmajanam piturtam katam vrajet. De aquellos o de los cuales cuyo nacimiento fue gracias a alguien más, esa sería mi traducción para Atma Yanam. Son los nacidos de otros. Para puede ser un enemigo, puede ser un adversario, simplemente un otro, un alguien más. Peter Tam, palabra ahí curiosa, un derivado abstracto, que son esos terminados en ta o en tva, ¿verdad? Dependiendo de si son femeninos o neutros. Y Peter es el padre. Entonces, lo relativo al padre, no sé si paternidad, ¿verdad? Podría leerse por ahí. Yo pienso más patrimonio, esa herencia por vía paterna, pero probablemente los dos sentidos estén un poco ahí presentes. Catan Braget, ¿cómo puede eso suceder? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Entonces, si interpretamos lo que hay en ese Catan Braget, es una pregunta retórica y cargadísima de ironía. Los que nacieron de otros, ¿cómo pueden reclamar lo que es del padre? Si nos devolvemos un poco a la generación anterior, con todos los problemas de sucesión que tiene esta historia de los Pándavas y de los Bháratas en general, en la generación anterior, lo que había pasado es que los dos reyes no habían logrado tener hijos. Bueno, en realidad los dos mueren relativamente jóvenes y relativamente rápido, y entonces hay que llamar a Vyasa para que venga a procrear en dos personajes femeninos. Ahorita retomo esa idea porque en otra de las citas va a ser relevante. Pero la idea es que nacieron Pandu, que nació pálido, eso es lo que significa su nombre, y Dhritarashtra, que nació ciego. Entonces Pandu tiene prioridad por efectos de la ceguera de Dhritarashtra, pero Pandu no logra tener hijos que sean realmente sus hijos, y entonces ahí es donde los otros intentan reclamar el trono. Eso estaba desde el Mahabharata. En la obra de teatro lo que está haciendo Duryodhana es reclamarle a Krishna con ese conocimiento compartido que tienen ambos, cómo me están reclamando un reino que ni siquiera debería haber sido de ellos en primer lugar. Esto es problemático porque está dejando por fuera precisamente el juego de dados, que es lo que sí menciona el Mahabharata. Ahí hay una ofensa clara de unos a los otros, y está dejando por fuera también el asunto de la paternidad del propio o del patrimonio del propio Duryodhana. Sí, no hay duda de que él sea hijo de Dhritarashtra, pero sí hay duda acerca de quién es hijo de Dhritarashtra, y precisamente así es como va a responder Krishna en el siguiente pasaje. Dice el texto del Mahabharata.
Tayor, en ellas dos, eso hace referencia a Ambika y Ambalika, dos de las tres hermanas que son raptadas por Bhishma para traerlas al reino, a Hastinapura, y que con ellas pueda tener hijos Vyasa, que sean como herederos legítimos del reino. Es lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, en ellas dos, Utpatadaya Apatyam, Samartha hi Asiputraka. Entonces, engendra hijos. Ese Utpadaya es un imperativo y Apatyam es descendencia o progenie. Samartaja y Asi Putraka. El indicado, Samartaja, eres sin duda. Ese Putraka es simplemente como una forma de tratamiento. Hijo, ahí no la puse, ¿verdad? En la traducción. Anurupam Kulasya Asia. Entonces, ese linaje o esa progenie o esa descendencia, ese apatyam, tiene que ser anurupam, conforme o acorde. Yo ahí lo traduje como dignos y tienen que ser conformes o acordes o dignos culasya hacia de esta familia. Entonces no puede ser cualquier descendencia, tiene que ser descendencia digna del trono, digna de heredar. Samtatyaha prasavasya cha. Y además, que sean dignos de la continuidad o de que todavía se mantenga este linaje. Dutavakyam, la obra de teatro, presenta eso, como les decía, como el contraargumento que usa Krishna para refutarle a Duryodhana lo que le acaba de decir. O sea, sí, hay duda con respecto al papá de los Pándavas, pues también hay duda con respecto al papá de Dhritarashtra, que es el papá no solo de Pandu, sino también del papá suyo, o sea, de su abuelo, de Duryodhana. Si las dudas aplican en un caso, aplican en realidad en todos. Y eso es, pienso yo, muy cierto. Todos estos cambios de una generación a otra en el Mahabharata son dudosos y polémicos, y precisamente eso es lo que incita a que inicie la discusión y eventualmente a que empiece la guerra también. Dice la obra de teatro, Vichit, Vichitravirya, o sea, Vichitravirya es el nombre de uno de los dos eh, príncipes que eran los legítimos herederos del reino, pero que murieron jóvenes y sin descendencia. Por la muerte de ellos fue que tuvo que acudirse a Vyasa, el autor del Mahabharata, para que viniera a tener hijos con Ambika y con Ambalika, ¿sí? Vichitravirya es un nombre bastante curioso. Viria, un Vira es un héroe, pero también es un hombre, un varón. Entonces es ese heroísmo asociado a la masculinidad. Viria es como el abstracto derivado de eso. Entonces, este es un Bajubriji. Vichitraviria sería algo así como cuya hombría es Vichitra. Chitra es pintada y Vichitra sería algo así como pintoresca. ¿Qué significa ese nombre, el de hombría pintoresca? Es sujeto a debate, ¿verdad? No, pienso yo que habría más de una interpretación posible. ¿Cómo se llama? Vishwa Adluri es el autor que en uno de sus trabajos más o menos recientes comenta un poco a propósito de este nombre y le da alguna interpretación. Aquí aparece caracterizado justamente después con el epíteto de Vishayi, el voluptuoso, como el dado a los placeres y a las cosas materiales. ¿Será ese el sentido al que apunta la hombría pintoresca? Tal vez. Eh, Vipatim Shayana Yataha. Entonces partió o se fue, Yataha, Vipatim hacia la muerte. No sé por qué ahí me quedó en mayúscula, pero a la muerte partió Shayana por una enfermedad. Entonces se enfermó y murió. Punar Ambikayam, entonces, en Ambika, el sánscrito utiliza esa construcción, los hijos nacen en la madre, se usa el caso locativo, pero nosotros en español diríamos nacido de Ambika, Vyasena, por intervención de Vyasa o gracias a Vyasa, Yataha, y ahí es donde viene el verbo nacer. Entonces, habiendo morido este personaje pintoresco y voluptuoso,
se hace presente Vyasa, se une a Ambika y gracias a eso nace Dhritarashtra. Esta unión viene primero, en teoría, el hijo que nace primero es el hijo que tiene el derecho a heredar el trono. Por eso uno esperaría que los hijos de Dhritarashtra sean los legítimos herederos del trono, porque él fue el primero. El asunto es, y aquí es donde viene lo problemático de toda esta familia, espero que no sea demasiado confuso. Algo confuso tiene que ser, porque incluso para los mismos personajes en el texto es debatible. Pero el asunto es, como él nació ciego, entonces el reino pasaba al otro, pero como el otro no tuvo hijos propios, entonces ¿será que el reino tiene que pasar de vuelta a los primeros? Todo ese asunto es el que se está debatiendo aquí. Dhritarashtra Shaha, ojo ahí con el deíctico, ese Esha, el pronombre demostrativo de cercanía, nos está indicando en la obra de teatro que a pesar de que no ha salido, de que no se le está hablando, de que prácticamente ni siquiera se le está reconociendo como rey, fue parte de la argumentación en sesiones anteriores, aún así Dhritarashtra está ahí sentado, seguro detrás, viendo y oyendo a los otros y esperando, pero no tiene nada, nada que ver con el asunto, no tiene opinión, no tiene poder, no tiene criterio, nada más está ahí, pero sabemos que está, ¿verdad? Lo sabíamos también por el momento en el que se les ofreció sillas a todos y se sentaron y se pusieron de pie, entonces lo vemos ahí presente, es como esa, eh, casi casi que un personaje silencioso, pero sí habla al final de la obra, algo comentaremos después. Y termina Labheta Rajam Janakaha Katam Te, entonces tu padre, Janakaha, como Katam, podría obtener el reino. Labheta, ese Lab es el optativo, igual se está presentando en forma de pregunta retórica, igual está cargado de ironía, y todo está haciendo referencia en última instancia a ese Rajam, a ese reino. Entonces la interpretación, digamos, para cerrar este asunto de la genealogía es, tenemos cosas que pasan en el pasado que en la épica se cuentan, pero en la épica se cuentan cosas como más, eh, digamos, relativas a las circunstancias del problema. En el Mahabharata, en la obra de teatro, perdón, se mencionan cosas del pasado, pero más referidas a los protagonistas del problema, no a las circunstancias, sino a los protagonistas. Y ahí es donde va esa intención ad hominem que les decía, ese ataque de Duryodhana hacia los Pándavas primero y ahora de Krishna hacia los Kauravas en segundo término. El siguiente punto nos lleva de vuelta a la figura del embajador. Algo de esto habíamos comentado con anterioridad. El embajador es Krishna. Esa figura de ser embajador es referida por el texto como Duta. Mi propuesta incluso para llamarle a todo esto, para decir que es una embajada y ponerla, digamos, al mismo nivel que otras embajadas que pasan en otros textos, es hablar de Dutya, el sustantivo derivado a partir del otro, de embajador. De embajador Duta viene Dutya, la embajada. Cuando ya habíamos hablado de esto antes, lo que habíamos mencionado es el asunto de la divinidad de Krishna. Si es o no un dios en el Mahabharata depende un poco de la perspectiva que se asuma para estudiar el Mahabharata. Si es un dios o no en Dutta-Vakyam, igual depende un poco de la perspectiva que se asuma. Y con esto me refiero a si se considera que el texto tiene como etapas de composición o si se trabaja con productos finales. En ese punto, la propuesta había sido, pensemos en que Krishna ya es un dios en el Mahabharata y pensemos que la divinidad de Krishna se mantiene tal cual en la obra de teatro. ¿Por qué volver sobre la figura esta del embajador? Porque en este caso, este punto 12 se relaciona muchísimo con el 11. No estamos haciendo referencia a si es un dios o no, estamos haciendo referencia a los hechos de su vida en esta encarnación, ¿verdad? Cuando descendió como Krishna, pasaron o ocurrieron una serie de cosas antes de llegar al momento crucial del Mahabharata, eh, este momento de la embajada justo antes de la guerra, y esas cosas del pasado se están trayendo aquí a colación igualmente con intención de atacar. Ese uso peyorativo en Krishna también lo habíamos visto ya en alguno de los pasajes anteriores. Si recuerdan, cuando Badarayana, el criado de Duryodhana, lo deja pasar y lo anuncia como
Purushottamam, como el mejor de los hombres. ¿Cómo puedes considerar al mejor de los hombres al que fue tal y tal y tal cosa? Algo así le decía Duryodhana en un pasaje que ya vimos. De vuelta aquí, entonces, voy al Parvam, al libro 2 del Mahabharata, para ir a buscar esas cosas del pasado que Dutavakya me está mencionando aquí en el presente. Y en ese libro segundo se nos cuenta la historia de la consagración real del Rajasuya de Yudhishthira. Cuando a Yudhishthira se le está nombrando rey, esto, insisto, es antes del juego de dados y antes de todos esos otros problemas que van a llevar eventualmente a la guerra. En ese momento, se invita a los reyes vecinos para que vengan a reconocer la autoridad de Yudhishthira. Se invita también a Krishna y existe la práctica, a propósito de la hospitalidad, que fue otro de esos temas que comentamos hace poco, existe la práctica, con esto identifico un segundo elemento como para ir delineando cómo es que funciona esa hospitalidad. Existe la práctica de darle el regalo más importante en reconocimiento al que se considere como el invitado de honor. Entonces, no solo es ese asunto de sentarlos en cierto orden, de saludarlos en cierto orden, sino también de darles regalos en cierto orden. Todos esos son elementos que, siempre moviéndome entre los dos mundos de Grecia y de la India, yo recuerdo y reconozco y pienso cuando pienso en estas cosas en el contexto de Grecia. También hay un recibimiento, también hay un ofrecimiento de dónde sentarse y sentarse a comer sobre todo. Y también hay regalos. En el caso de la hospitalidad griega, los regalos más bien son como el cierre del protocolo. Cuando ya terminó el intercambio de cenía, que sería la palabra griega para la atitia sánscrita, para la hospitalidad, en el contexto griego, cuando ya terminaron de, de conversar, de hablar de sus antepasados y demás, se dan regalos y con los regalos marchan. Aquí más bien es un regalo de bienvenida. Cuando se intenta reconocer a Krishna como el invitado de honor y cuando se intenta eh, darle ese primer regalo, esto despierta los celos de algunos otros personajes. Y uno de esos personajes es Yarasandha. Yarasandha es quien habla aquí en este capítulo 38 del Parman. Y aquí lo que se dice es Yarasandha hablándole a Bhishma a propósito de la decisión que se tomó con respecto a seleccionar a Krishna como el invitado de honor. Y dice, conocedor de lo justo, Dharmajna. Ese es un epíteto también, yo no sé si se usará mucho con otros personajes, pero por lo menos a mí me suena un montón a Bhishma. Yo recuerdo a varios personajes hablándole así a Bhishma. Por ejemplo, Amba, cuando la mayor de las tres hermanas que raptan, la hermana de Ambika y Ambalika que mencioné hace un rato, cuando ella intenta convencer a Bhishma de que ella ya estaba como comprometida con alguien más, con Shalya, para que la dejen irse, eh, se dirige a él como Dharmajna. Entonces, Dharmajna es Bhishma, conocedor de lo justo, ese cuyo alimento comió el poderoso. Vamos a ver, el sánscrito y sus construcciones de relativo que normalmente traen las partes principales hasta en el verso siguiente o en la siguiente mitad del verso, a veces es un poco problemático. Pero la idea es que tenemos a un Valiyasaha, a alguien que es poderoso. Ese poderoso es Krishna. Sí, ya con eso ubicamos al primer personaje. Entonces, Anena Valiyasaha, por ese poderoso, algo fue hecho. Lo que fue hecho es Bhuktam Anam, el alimento fue comido, fue disfrutado. Y ese alimento era Yatsya, era de alguien. Y ese del cual o cuyo alimento, cuyo hace referencia a Kamsa. Kamsa es, vamos a ver, Kamsa es el primo de Devaki. Devaki es la esposa de Vasudeva. Y esos dos, Devaki y Vasudeva, son los padres de Krishna. Yo no sé si hay un nombre en español para el primo de mi mamá. Sería que el primo segundo o algo así, no sé. Si estoy equivocado, me corrigen. Pero esa es como la relación familiar que hay entre estos dos. Entonces, está hablando de Kamsa, está hablando de Krishna. Krishna en su momento
compartió comida con Kamsa, estuvieron en algún momento en buenos términos. Eso es, digamos, ya relativo y problemático desde el punto de vista de la historia del Mahabharata, porque Kamsa apenas se entera de que el hijo que nazca de Devaki lo va a matar, entonces manda a matar a todos los hijos de Devaki, y Devaki tiene 8 hijos, y los únicos que se salvan son el 7 y el 8, que precisamente son Krishna y su hermano Balarama. Entonces, esa es la situación inicial entre estos dos. Yendo a la segunda mitad del verso, dice, el hecho de que Saja, ese, por ese mismo, Chanena, ese por ese, ¿verdad? Sigue ese asunto de las oraciones de relativo y lo difícil que a veces es. Pero vamos directo ahí a la traducción, que por ese mismo Kamsa haya sido matado, entonces Saja Hataja Kamsa, o sea que Kamsa muriera a manos de Anena, de ese, o sea, de Krishna. Iti etat na mahadbhutam. Sería como una pregunta retórica nuevamente. Eso, iti, todo lo que viene de ahí para atrás, etat, no es na mahadbhutam, algo maravilloso, una maravilla. No, no es como difícil creer que quienes compartieron comida en un momento, uno matar al otro. ¿Y qué es lo que está haciendo Yarasandha aquí en este contexto? Hurgando en el pasado de Krishna, buscando cualidades negativas y cuestionando con eso si es digno o no de ese recibimiento de honor, de ese primer regalo que se da en este intercambio de hospitalidad. Yendo ahí a la traducción y siempre con este asunto de cómo se llamará el primo de la esposa del papá. En realidad, ahí en la traducción pongo hermano porque los diccionarios dan primo hermano. A mí me sigue generando curiosidad y problemas a nivel, digamos, mío, de tal vez de falta de conocimiento de la terminología, pero yo creo que un primo hermano es el en primer grado y a veces estos términos de familia incluso tienen los dos valores. Puede ser el primo, así el primo más cercano, o puede ser también el hermano. Como si eso no fuera suficientemente confuso, la edición del texto que sigo, que es la del proyecto Bahasa de la Universidad de Würzburg, traía un dedazo ahí, un problema de digitación y decía Staalam. Y yo quebrándome la cabeza viendo a ver qué será Staalam con esa larga porque no significaba nada. Y los pocos usos en contextos sumamente rebuscados tenían que ver con vasija. Bueno, resulta que era un error y ya finalmente logré dar con él y poder poner bien como debería haber ido, que es Sialam. Y esa palabra Sialam tiene este valor del hermano de la esposa de o del primo de la esposa. Y ese hermano de la esposa o primo de la esposa va ahí complementado por Taba Guror. Entonces, al hacer toda esta introducción, lo que está haciendo aquí Duryodhana está agarrando o está asumiendo ese papel de crítico con respecto a Krishna que en el Mahabharata había asumido Yarasandha. Entonces, al hacer la afirmación de que los rasgos de Duryodhana vienen del Duryodhana del Mahabharata y del Dhritarashtra del Mahabharata, en realidad vienen también de otros personajes. Prácticamente cualquier personaje malo o antagonista de los Pandavas y Krishna puede ser buena fuente para retomar ideas que sirvan para caracterizar a este Duryodhana de la épica. En este caso es Yarasandha. Y entonces dice hacia el hermano de la esposa de tu padre, Pupam Kamsam, el señor de la tierra o el rey Kamsa, Prati, dirigido hacia él. Estos usos de Prati, no como preverbio, sino como preposición, también apuntan más hacia ese sánscrito clásico, distinto del Mahabharata. Nada te daya, no tuviste, de ti compasión no fue, no hubo, ¿verdad? No tuviste compasión. Ahí quedó el compassion en inglés, las disculpas otra vez. A veces es porque se queda como lo copié, a veces es simplemente porque tengo como predeterminado el corrector de inglés. Entonces, cuando escribe uno una palabra en español que es muy parecida, se lo corrige y se lo manda a inglés más bien. Katam como asmakam, de nosotros habría, así, Evam, y el habría es ese siat, teshu nitya apa karishu.
¿Cómo la tendríamos o cómo habría de haber en nosotros de eso? El Daya no está mencionado aquí, está implícito. Y esa compasión aquí más bien se refiere a Teshu Nitya Apakarishu, a esos malhechores. eh, Esa es mi traducción en realidad solo para apakara, el que hace mal, o el que habla, el que obra, perdón, en contra de algo. Nitya lo que hace es decir que es algo como constante o permanente, a esos que siempre obran mal. Pienso que se podría mejorar un poco esa versión final que dejé ahí, por estos que siempre obran mal. Y en un pasaje en prosa, el pasaje número 1 después del verso 17, viene también otra caracterización más del embajador. Entonces, no es solo con esa referencia a hechos de su pasado, como haber matado a Kamsa. Ahora, matar a alguien para nosotros es algo malo. En un contexto del mundo antiguo es algo un poco más normalizado. Es algo que podría ser malo en algunos escenarios, pero que podría ser bueno en otros. Eh, no sé, matar a un villano, a un tirano, a un usurpador del trono, matar a alguien que ha hecho mucho daño, en este contexto, insisto, de la antigüedad, puede ser visto como algo positivo. Entonces, simplemente por el hecho de matar a Kamsa, en un contexto antiguo, no habría justificación suficiente para quitarle méritos a Krishna. Y cuando vamos al mito y a todo ese trasfondo de que en realidad es porque Kamsa intentó matar a Krishna en primer lugar, y porque Kamsa también invadió la ciudad de Mathura, y porque Kamsa, digamos, se tomó una serie de atribuciones y hizo una serie de acciones negativas, desde el punto de vista del Mahabharata, Krishna está en lo correcto. Kamsa es ese enemigo y esa persona digna de ser condenada. El mismo Yarasandha, que en este momento del Mahabharata se está quejando, va a resultar muerto por los Pándavas más adelante, también por instigación de Krishna y con ayuda incluso del mismo Krishna. Krishna es también el que aconseja a Bhima a romper los muslos de Duryodhana y otra serie de cosas, mentiras acerca de la muerte de Ashwatthama, que no es el hijo de Drona, sino un elefante, ¿verdad? Hay una serie de cosas ahí relacionadas con cómo actúa Krishna y que pueden ser bien vistas o mal vistas. En el fondo eso es lo único que el Mahabharata busca. No es que este esté en lo correcto y este esté en lo incorrecto, es que siempre hay más de una forma de ver las cosas. El bien y el mal y las cuestiones éticas y morales no tienen respuestas definitivas. Son, por decir lo mínimo, problemáticas. Este pasaje en prosa 1, después del verso 17, dice, Aho, Bahumayaha, Ayam Dutaha. Este embajador, Ayam Dutaha, sin duda es Bahumayo, uno cuya maya es mucha, es abundante. Traduzco ahí como trucos para que haya cierta concordancia con otros pasajes en los que está ese uso de maya, pero Maya es esa ilusión, ese engaño a los sentidos, esos problemas asociados con lo fenoménico. Por ejemplo, que habíamos discutido a propósito de Duryodhana, cuando Duryodhana va a caminar sobre algo que cree que es agua, pero en realidad es cristal y se levanta el vestido, cuando más bien cree que es cristal, pone el pie y se moja, cuando choca con la puerta porque cree que está abierta. De hecho, el personaje es un asura, ¿verdad? Es un ser sobrenatural de esta clase que crea ese palacio de cristal, Spartica, eh, se llama Maya. Entonces, hay todo un juego ahí y un uso de conceptos interrelacionados. Y en el contexto de la obra de teatro, no es tanto esa ilusión cósmica o generalizada, sino más bien como un atributo concreto de este personaje Krishna, que parece como un mago, un hechicero o alguien que tuviera poderes sobrenaturales. Esa es como la nueva caracterización. Mi visión de las cosas, y en esto también puedo aducir otro ejemplo, es que Basa reinterpreta a estos personajes desde el punto de vista de truculentos o engañosos. Y ese ejemplo lo vemos en esta caracterización de Krishna y lo vemos también en la caracterización de Indra que hace en Karnavaram, el pesar de Karna, otra obra que no estoy trabajando, pero que en algún momento mencioné también en el pasado,
Y en esa obra de teatro, la forma en la que Indra se hace pasar por un brahman para lograr privar a Karna de sus aretes y de su armadura, que lo hacen inmortal e invencible, eh, digamos, esa información está en el Mahabharata, pero la forma de presentarlo en la obra de teatro incluye ahí un razonamiento que hace Indra que va incluso a algo tan específico como el saludo. Yo no sé si qué tanto hayan estudiado o conozcan de la lengua sánscrita, pero las formas de dirigirse a alguien y de saludarlo, sobre todo si es alguien de la realeza, un término común es ayusman. Lo vemos, por ejemplo, en el inicio del reconocimiento de Shakuntala, de Kalidasa, cuando el cochero va a dirigirse al rey, a Dushanta, cada vez que le habla le dice ayusman. Y ese ayusman significa como dotado de vida o de larga vida, el que tiene ayus. Indra piensa, ¿cómo voy a hacer para decirle a Yusman y desearle larga vida si yo sé que con lo que voy a hacer le voy a estar acortando la vida, le estoy quitando las armas? Y entonces hace toda una trama ahí de cómo puede saludarlo simplemente diciéndole algo muy genérico y esto incluso causa extrañeza en el personaje, en Karna. Y es parte de esa caracterización así engañosa, truculenta, que, ¿verdad? Sostengo, pasa como uno de los rasgos característicos de sus obras. Habría que buscar más ejemplos, a ver si se sostiene también en otras. El siguiente punto, sí, perdón, es el siguiente, ya dejo eso del embajador truculento y paso al fracaso. No es el fracaso de la embajada, el fracaso de la embajada se podría ver también como algo común entre Grecia y la India. Esto es más un fracaso de, del intento de captura que lleva a cabo Duryodhana. Ya vamos moviéndonos casi hacia el final, nos queda como unos 30 minutos de hoy y lo que nos dé tiempo de hacer el jueves para ver si logramos ver este cierre, cómo es que termina la obra. Pero este fracaso es el momento en el que Duryodhana quiere ejecutar su plan de capturar a Krishna y no lo logra. Los motivos por los cuales no lo logra cambian también de un texto al otro. Aquí vuelvo ya al libro quinto, dejo de traer a colación esas caracterizaciones del pasado y me concentro únicamente en lo que está ocurriendo. ¿Cómo es que se descubre el plan de Duryodhana en el Mahabharata? El Mahabharata nos explica que Satyaki, uno de esos Vrishnis que venían acompañando a Krishna, Krishna en la épica venía con compañeros, Krishna en la obra de teatro llega solo, y uno de esos compañeros suyos, que es Satyaki, es Ingitajñaja. No sé si recuerdan hace un ratito el Dharmajñaja, el conocedor de lo justo, que es Bhishma, que les dije que es un epíteto con el que se refiere el texto a él con frecuencia. Este Ingitajñaja significa algo así como el que reconoce los signos o las señales externas que manifiestan las personas cuando están pensando algo. Algunas de las acepciones de diccionario incluso dice como sudoración o palpitaciones. Entonces es alguien muy perceptivo con respecto a lo que evidencian las personas con respecto a sus intenciones. Gracias a que Sati aquí es Ingitachñaja, de alguna forma descubre en esas evidencias que uno expresa cuando piensa algo y no lo quiere decir, se me viene a la mente la imagen del famoso texto de Edgar Allan Poe, algo así, ¿verdad? Algo lo está delatando, ¿no? Uno no sabría qué es, pero este Sati aquí sí lo sabe. Y entonces dice la cita, Te Shampapam, de estos malvados, Abhiprayam, el plan, Papanam Dushta Chetasam. En realidad, perdón, ese papa está caracterizando a Abhiprayam. Es un plan que es malvado. Y ese plan malvado pertenece a Tesham Papanam, a estos que también son malvados. Ven que es la misma palabra. Y no solo son malvados, sino que también su chetas, su mente, es dushta, eh, como desviada, torcida, contraria a lo correcto. Ahí le pongo maligna todavía como para dar más vueltas sobre lo mismo. El verso es bastante enfático. Ese dush como en Duryodhana o en Dushasana es el mismo.
Entonces, el plan de esos en realidad se presenta como un plan de varios, porque en el Mahabharata Duryodhana lo va a ejecutar con ayuda, si no me falla la memoria, de Shakuni, de Karna y de Dukshasana. Creo que, no, no estoy seguro de Dukshasana, de los otros dos sí. Y dice después la segunda parte del verso, Ingitach Ñahakavihi, este sabio conocedor de los signos, Shipram Anvabhutyata, con velocidad o rápidamente o al instante, lo descubrió. ¿Qué pasa en el Mahabharata? Satyaki lo descubre, le avisa a Dhritarashtra, Dhritarashtra se preocupa, intenta conversar con Krishna y Krishna dice, no, no, si quiere intentar apresarme, que lo intente y verá lo que ocurre. Es más como un asunto de que los acontecimientos sigan su curso. En el Mahabharata la guerra tiene que ocurrir, la tierra misma lo requiere, eh, está como sobrecargada de gente y esa liberación, esa ayuda de la tierra es uno de los motivos o de los motores de la acción en el Mahabharata. Entonces, Krishna hace todo lo posible, pero Krishna es en todo momento consciente de que los esfuerzos no alcanzarán. Y entonces, a pesar de que se sabe lo que va a pasar, aún así ocurre. En la obra de teatro tenemos Katham, ¿cómo es posible? Bandhu Kamo, deseoso de Bandhu, del azar, de anudar, de apresar, Mam, a mí, Kila, por cierto, Suyodhanaha, se muestra o aparece o se presenta este Suyodhana. Recuerden que Suyodhana, el fácil de pelear, es el eufemismo para llamar a duro de matar, a Duryodhana. Bhavatu, que así sea, de acuerdo, sin problema. Ese Bhavatu también es muy propio del registro oral del sánscrito. Las obras de teatro en los pasajes en prosa lo usan muchísimo y para el sánscrito hablado también es de esas formas como muy útiles. Cuando uno está de acuerdo con alguien o eh, no sé si usarán en México la expresión esta del inglés ok o algo así, o en Costa Rica uno diría pura vida, como sí, de acuerdo, está bien, eso es pavatu. Dice después este segundo pasaje en prosa, Suyodhanasia, de Suyodhana, Samarthyam Pashyami. Veo o voy a ver, este es un presente, pero con esa idea de futuro que tiene a veces en sánscrito. El poderío, la fuerza, la capacidad, de qué es capaz, algo así. Entonces se mantiene la idea, se omite la revelación esta de Satyaki, se mantiene también el fracaso, pero es un fracaso anunciado. Ujú. Voy a revisar un momento si me han escrito algo por aquí en... No, no sé por qué no lo estoy logrando ver. Tengo que dejar de compartir. Sí, deben ser problemas nada más del usuario. No, es que creí que habían escrito algo en el chat, quería revisarlo, pero no. Vamos entonces a continuar. Llevamos una hora de estar hablando y mucho texto y hoy ni siquiera les pinté de otros colores, entonces para distraerlos un poco y para presentar lo que viene, que es como el momento de clímax de la embajada, la Vishwa Rupa, la forma universal. Rupa significa forma. No sé si recuerdan, hoy apareció un término Anurupa, que significaba como conforme, que yo traduje creo que como dignos de la familia, Kulasya. Aquí lo que tenemos es Vishva, que significa todo, o de todo, o entero, o completo. Rupa, la forma de todo. Vishnu tiene varias formas. Sus avatares son de los mejores ejemplos. Esos 10 descensos al mundo para reestructurar el Dharma perdido y evitar ese avance del Adharma en la medida de lo posible. Pero esta en concreto es su Vishvarupa, cuando tiene la forma de la totalidad de las cosas que existen. No sé si ven, el Vishnu sería el que está al frente.
la posición ahí de las manos tiene todo su explicación y su teoría detrás. Alguien que sepa más de arte que yo podría probablemente dar mucha más información. A mí simplemente me llama la atención en las distintas representaciones que uno ve de Vishnu, digamos, para uno que no sabe de arte, por lo menos reconocer ahí el mazo, reconocer ahí la caracola, reconocer ahí, digamos, atributos que normalmente uno asocia con Vishnu. Yo no veo muy bien qué será lo que tiene como junto al pecho, pero supongo que es un loto o algo así. Y creo que la otra mano está quebrada, la que iría más hacia el extremo de la derecha. Pero entonces uno identifica ahí a Vishnu con algunos de esos elementos. Si nos vamos más hacia atrás, no sé si ven como esas cabecillas como de animales a los lados. El que está del lado izquierdo tiene cara como de león y entonces uno inmediatamente piensa en el Narasimha Avatara, en el avatar del hombre león. Y el de la derecha creo que es como un jabalí, entonces igual uno piensa en el Varaha Avatara, en el descenso de Vishnu en forma de jabalí. Y creo que ahí hacia atrás se ven no solo sus formas, sino incluso otras personas que los rodean. La idea de estas manifestaciones de la Vishwarupa es precisamente eso, es una forma de alguna forma intentar representar, ya sea en imágenes, en el arte o en palabras, en el texto, cómo es que un Dios lo es todo, cómo es que el todo está en el uno. Eh, Vishnu, en la vertiente, digamos, del hinduismo, que llamaríamos Vishnu Ita, ¿verdad? Los seguidores o las personas devotas a Vishnu, es considerado como el principio, como el absoluto, no solo es esa manifestación del que preserva, sino que es como el Dios que contiene a todos los dioses y a todas las personas y a todas las cosas, sean parte o no parte. Es posible que no sostenga nada con las manos y que esté haciendo mudras. Sí, 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 podría ser, ¿verdad? También en algunas de esas representaciones creo que se llama Abhaya Mudra, ¿verdad? La cuestión está como para evitar que haya miedo o temor. Sí, la profesora Wendy tal vez pueda darme más información, darnos. Pues básicamente es como usted dijo, el mudra de no temer, y Ujú. que incluso a veces cuando la representación es iracunda o se ve terrible como la de Kali, que genera miedo, ya el tener este signo quiere decir que no debemos temer, que su ira será usada en nuestra protección. Claro, sí, sí, muchas gracias por los comentarios y por esa acotación. Traje en realidad varias, entonces vamos a ver un par más antes de pasar al texto. Esta es otra representación también en la iconografía. Vean que no necesariamente son solo 4 manos, sino que aquí la lista se hace todavía más extensa a los dos lados y esa multiplicidad de manos y esa multiplicidad de cabezas, la idea o el sentido que quiere transmitir es simplemente eso, de totalidad, de absoluto, es Vishwa. Yo reconozco ahí igualmente al lado derecho, pienso que si me voy como desde el final a la derecha, devolviéndome hacia la izquierda y al jabalí, al hombre león, lo siguiente pareciera como un mono, ¿verdad? Y bueno, el elefante en el extremo izquierdo. Otras son caras o representaciones más con rasgos humanos. Igual algunas de los avatares o descensos de Vishnu son en formas humanas. Y con respecto a esto de las armas o los atributos, pues aquí también se multiplican. Yo reconozco ahí la caracola en la parte de arriba a la derecha. La misma mudra el mismo mudra, perdón, que teníamos en la representación anterior, y creo que también ahí está el mazo en la mano, lo que está apoyando con su mano izquierda, guirnaldas y otras cosas, y la figura que está a sus pies, digamos, reconociendo esa presencia, digamos, de alguna forma manifestando su bhakti, su devoción, es Arjuna. Esta sería una representación de la Vishwarupa, no que vamos a comentar nosotros, que está en el Udyoga Parvan, sino de la Vishwarupa que aparece en el Bhishma Parvan, en el libro de Bhishma, la Vishwarupa propia más bien de la Bhagavad Gita, que es otra son tres, ¿verdad? Las manifestaciones de la forma universal que tiene Vishnu o Krishna, ¿verdad? Su avatar Krishna en el Mahabharata son tres en total.
La primera, que es la que vamos a comentar nosotros, va dirigida a Duryodhana, o en realidad no a él, porque él no tiene como ese ojo divino para reconocerlo, pero es en su presencia. Quien lo puede ver más bien es Dhritarashtra, quien se le concede temporalmente el sentido o ese ojo divino. La segunda es esta manifestación a Arjuna y la tercera es a Narada, ¿verdad? Es más bien ya en los libros después de la guerra. Esta imagen sí corresponde al libro quinto, al Udyoga Parvam. ¿Cómo lo sabemos? Ahí están las sillas, ahí está ¿verdad? El contexto alrededor del Saba. Identifica uno esa imagen como un salón del trono. Ve uno ahí al rey, no sé si ven ¿cómo le habíamos llamado? Parasol, sombrilla. Creo que habíamos tenido alguna discusión de los términos, pero esto que identifica la realeza. Y tenemos también ahí arriba distintas armas, muchos brazos. La pose de los dos brazos del frente está bastante similar. Y a mí en esta particularmente me llama muchísimo la atención esas figuras como con rasgos humanos que se multiplican hacia arriba. Eh, la manifestación de la forma universal de Krishna es el mejor ejemplo de eso que los estudiosos de las religiones como Mircea Eliade han descrito como esa ambigüedad entre terror y admiración. Digamos que tiene como esa doble faceta. Lo veíamos en la Bhakti de Arjuna en la imagen anterior, y aquí más bien me parece aterradora. Por lo menos creo que ese es el sentido que intenta transmitir en parte. Vean de lo que es capaz. Si lo propician puede ser muy favorable, pero cuando lo requiera también puede ser terrible. Y otra, esta es en particular de mis favoritas. Según la fecha que encontré por ahí, anda como por 1800. Es una imagen bastante reciente, pero a mí lo que siempre me ha gustado, esta incluso a veces la uso cuando estoy comentando el Purusha Sukta, el himno 90 del décimo mandala del Rig Veda. Esa idea de que un ser cósmico puede tener en sus miembros todo el universo y todos los estamentos y todas las partes, creo que aquí está representada de una forma ingeniosísima. Se ve que está en los muslos, que está en los antebrazos, que está ¿verdad? En cada parte del cuerpo. Y los atributos aquí sí son muy claros, ¿verdad? El chakra, el disco, el shamka, la caracola, Gada, el mazo y un Padma, un loto. Son como sencillos de reconocer. Bueno, espero haberlos, aunque sea entretenido un poco con esas imágenes de las que no puedo hablar mucho, me gustaría saber más, pero pienso que sirven para ilustrar el texto. En lo que nos queda de la sesión, que son como unos 20 minutos, voy a empezar y ver hasta dónde llegamos con la manifestación de la Vishwarupa. Son estos 10 versos del libro quinto del Mahabharata. Si los pudiéramos ver todos, genial, y empezaríamos el jueves con cómo es que se presenta esto más bien en la obra de teatro, pero por lo menos que nos dé tiempo de iniciar. Dice el Mahabharata, Ekoham iti. Entonces, ese iti, como en otras ocasiones, a lo que hace referencia es a lo que viene justo antes. Yo uno. Yan Mohan Manyase Mam Suyodhana. Entonces, Suyodhana, este es Krishna hablándole a Duryodhana. Ven que incluso en el mismo Mahabharata a veces se alude a él como Suyodhana, con la forma esta eufemística. Por error, Mohad, Manyase, tú piensas o tú crees que yo, o acerca de mí, Mam, Ekoham, que yo soy uno. Entonces, soy uno lo cambié por eres uno en español, porque ese iti le da a uno dolores de cabeza con respecto a los deícticos en sánscrito.
como uno cita textualmente el pensamiento del otro, entonces ese otro lo que pensaría es, ¿verdad? Con esa forma, pero hay que cambiarlo un poco. Pero la idea es, Duryodhana, tú creías que yo era uno. Vean que incluso Eka, uno, es la primera palabra de la explicación esta de la Vishvarupa. Y ese Eka va a quedar más que evidenciado en las siguientes líneas, que es falso. Es de esos problemas de percepción, de esos asuntos de Maya, de lo fenoménico que engañan a la mente y la inducen a mohat, ¿verdad? A error. Paribhuya cha durbudhe grahitum mam chikirshasi. Entonces, tras rodearme, paribhuya, un gerundio, durbudhe. Un durbhuda es alguien cuya buddhi es dur. Un, una persona falta de capacidad cognitiva o impedida con respecto a o con algo ahí problemático. Me gusta ese de mente porque logra de alguna forma mantener el sentido ese de buddhi. Este es un término que a mí siempre me ha parecido curioso porque cuando uno lo compara con palabras similares en griego, por ejemplo, o incluso en otros idiomas, la construcción es similar y algunos de los sentidos también son similares. Yo creo que algo ahí de, no sé si será indoeuropeo, si será de contacto, pero pienso que alguna razón debe haber para que se parezcan tanto esta y otras palabras. Entonces le dice tonto o demente. Eh, Chiquirsha, si tienes la intención de o estás dispuesto a, ese es un desiderativo, ¿verdad? ¿Quieres? Mam grahitum, agarrarme, capturarme, tomarme prisionero. Hija iba, justo aquí, nuevamente ese asunto de los deícticos. Hija, aquí, cambia dependiendo de quién lo dice y cuándo lo dice. Hija, en el contexto de la Vishwarupa, hace referencia al cuerpo, Sharira, ¿verdad? Al cuerpo de Krishna. Ahí es donde está todo. No aparece todavía la palabra cuerpo, pero sabemos que todo hace referencia a ese espacio en el cual está contenida la totalidad de la existencia. Y si se fijan, ese hija al inicio del segundo, bueno, tercera línea, sería el verso 3, viene en el pada A y viene también al inicio del pada C. Hija, los dos empiezan igual. Justo aquí están, ¿quiénes están? Pandavaja sarve, tataiva andaka vrishnayaha. Entonces, todos los pándavas. En el cuerpo de Krishna están Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva. Están también los Andhakas y los Vrishnis, esos dos grupos de personajes que soportan o apoyan la causa y que acompañan también a Krishna como embajador. Krishna pertenece a este grupo, al grupo de los Vrishnis. ¿Qué más dice? Hija Adityascha, Rudrascha, Vasavascha, Mahar, Shibhihi. Entonces, aquí también los Adityas son los hijos de Aditi, la libertad o la verdad, ese espacio no sometido. Y cuántos o cuáles son es algo, ¿verdad?, que cambia dependiendo de las fuentes, pero son así como los dioses principales. También los Rudras y los Vasus, estos son otras categorías de seres sobrenaturales. Rudra lo conocemos en singular como ese aspecto terrorífico de la divinidad que hay que apaciguar desde el Rig Veda. En plural hace referencia a un colectivo de dioses con características similares. Y los Vasus, en concreto, es una categoría útil e importante, sobre todo por el mito relacionado con el origen de Bhishma. Bhishma es uno de estos Vasus que tiene que reencarnar y participar por toda una explicación mítica. No me quiero ir por ahí ahorita para no atrasar la lectura, pero son, digamos, distintas categorías de dioses que existen en esta mitología y todos están aquí presentes en la figura de Krishna. Eh, en la obra de teatro teníamos el cuestionamiento, ¿será que Krishna es el mejor de los hombres? Aquí estamos viendo que es la totalidad de los dioses, entonces está como dos niveles por encima de lo que se le estaba cuestionando. Y también están todos esos en compañía de los Maharishis, de los grandes videntes o de los grandes rishis. Estos son unos personajes
no sé, a mí que me gusta como moverme en los dos lados, me gusta esa idea que tienen los griegos de que los héroes pertenecen como a un nivel, a una jerarquía cósmica que no es la humana, están más arriba. Y en este contexto indio, si hay alguien que está por arriba del resto de las personas y que tiene como capacidad de hacer cosas increíbles y están muy, muy cerca de lo divino, son estos grandes rishis. Eva Muktua, habiendo dicho esto, Yahasa Uchaihi, entonces se rió de forma sonora o con mucho ruido. Uno dice Uchaihi como para decir en voz alta o más fuerte o algo así. Entonces con estrépito se rió Keshava. Para Viraja, el que mata a los héroes enemigos. Un Vira es un héroe, un Paravira es el héroe del bando enemigo y Han es matar. Eh, Upapada, ¿verdad? Se llama este tipo de compuesto. Tasia Samsmayataha Shaurer. Muy, muy curiosa esta construcción. No, no es tan común como la otra que ya había salido y que ya comenté en algún momento del locativo absoluto. Este es un genitivo absoluto y para los que sabemos algo de griego y lo hemos estudiado es fabuloso encontrar algo así en sánscrito. El griego utiliza este mismo caso para este mismo tipo de construcción, el genitivo. Entonces, la traducción o una posible traducción al sonreír Shauri ya no es has, reír, sino que es smi, la raíz verbal. Smi es más como sonreír. Piensen smile en inglés, con la repetición de letras, ahí uno asume prácticamente que es cognado por vía del indoeuropeo o a raíz del contacto indoeuropeo. Vidyut Rupa Mahatmanaha, entonces ese cuya rupa es Vidyut, cuya apariencia es de rayo, cuya Atman es Maha, cuya alma es grande, entonces magnánimo. Y aparecen, vienen aquí otras cosas interesantes. Angushta matras, con la medida, matra es medida, como metron en griego, que da metro en español. Entonces, con la medida o las dimensiones de angushta, de un dedo pulgar, tridasha, los 30. Y los 30 son los 30 dioses. Esa categoría también de 30 dioses incluye, ¿verdad? A los adityas, más los rudras, más los vasus, es como una combinación de elementos que ya han sido mencionados antes. Mumuchuhu, entonces todo esto surgió, apareció, nació Pavaka Archi Shaha. Eh, Esto podría ser un acusativo plural, así lo traduje, ¿verdad? Como llamas de fuego, yo creo que más probablemente sea un genitivo singular. Perdón, un ablativo singular. Todo esto salió desde ese cuyo archi es Pávaca, cuyo resplandor es como el del sol o como el del fuego. Pávaca puede ser Agni, pero puede ser Surya también. Creo que así se podría traducir mejor esto que puse ahí. De este que tiene el resplandor de ese fuego que quema, de ese salió todo lo demás. Tasya Brahma, entonces de él, Tasya sigue haciendo referencia a Krishna, que Shabasya diríamos. De él, Brahma, la lata sto, una palabra bonita. La lata es la frente. Yo creo que es la misma palabra para frente que, tal vez me equivoco, pero yo creo que es la misma que nos salió cuando Duryodhana se golpea la frente contra la puerta. Eh, y la que está en la frente es la ceja. Entonces, la lata staha es una palabra para ceja. Entonces, Brahma, el dios creador, está en su ceja. Rudraha Bakshasi, en su pecho. Chabhavat. Aquí tenemos el verbo explícito. En algunas partes va a aparecer el verbo, un verbo ser, estar, surgir, aparecer, como el mumuchuju de hace un rato, ¿verdad? O algunos otros. Aquí tenemos a Bhavat. Loka Paala, los Paala, los guardianes del Loka, del mundo. En esta mitología son cuatro. Si han leído la historia de Nala y Damayanti, tal vez los recuerden ahí cerca del inicio. Si no la han leído, es de esas cosas fabulosas que deberían leer.
Hu Yershu. Entonces, los guardianes del mundo están en sus brazos. Ya con solo eso sabemos que tiene que tener más de 2 brazos, porque son 4 guardianes del mundo. Incluso, ¿verdad? Si se toman en cuenta no solo los puntos cardinales básicos, digamos, norte, sur, este, oeste, sino también noroeste, noreste, etcétera, tenemos hasta 8. Entonces ya hay mayor justificación para este montón de brazos que se le ponen en la iconografía. El mismo texto está sugiriendo varios brazos aquí. Ya incluso más adelante va a decir algo así como Nana Bahu, algo así como una multiplicidad de brazos. Creo que eso viene en la siguiente página. Entonces, Loka Pala Bhujeshu, en sus brazos los guardianes del mundo, Asan, otra vez ahí con verbo, Agnir Asyad Ayata, perdón, Ayayata. Y Agni procedía desde su boca, o salía de su boca. Que Agni salga de su boca, a mí me devuelve a esta imagen. No sé si ven ahí como el fuego saliéndole de la boca. Es esa imagen terrorífica y eso es como de esos elementos que a mí me llevan a asociar esta imagen con esta descripción concreta del Saba, del Salón del Trono. Adityas Chaiva Sadyas Cha Vasavo Tashvinau Api. Entonces también estaban los Adityas, ya esto nos lo habían dicho, pero los Satyas, creo que esto sí es información nueva, los Vasus, esto ya nos lo habían dicho, y los Ashvins, creo que esto es información nueva. Esos Ashvins son esos dioses gemelos que tanto en común tienen con otras tradiciones. Esto sí que definitivamente debe haber sido motivado por lo indoeuropeo, como los Dioscuros en Grecia y Roma y muchos otros, ¿verdad? Estaban también Marutascha, Saha Indrena, Vishvedevas, Tataivacha. Estaban los Maruts, estos dioses de la tempestad que suelen acompañar a Indra, y aquí efectivamente dice Sahe Indrena, van junto con Indra. Vishvedevas, muy, muy llamativo ese Vishve en vez de Vishva, como en Vishva Rupa. En teoría, cuando uno hace compuestos, el primer elemento mantiene la forma temática. Ese Vishwe a mí me parece como desinencia védica, ¿verdad? Como esos plurales de la declinación pronominal. El nombre es antiguo, entonces probablemente de ahí es de donde venga. Babhuvush Chaiva Rupani Yaksha Gandharva Rakshasam. Entonces aparecieron también Babhuvush, Rupani, aquí podríamos decir las formas. Yo me quedo con esto de las siluetas. Nuevamente me devuelvo a la imagen. Yo veo ahí como nada más el contorno de esos. Yo no sé si la imagen me influye a cómo traduzco o si el texto influyó la imagen o probablemente las dos cosas. Pero creo que lo que hay aquí es como que se visualiza o se ve también ahí parte de, o como esa forma, tal vez no muy determinada, de todos estos otros seres, también los yakshas, que son como genios de la naturaleza, los gandharvas, que son músicos celestiales, los rakshasas, que una posible traducción y uno que probablemente yo use en otra oportunidad es ogros, son personajes como grandes, como temibles, como que van en contra de lo que quieren hacer los religiosos, pero también los héroes suelen ser enemigos de los héroes. Y hay varios de esos, Baka, Hidimba, Kirmira, en el Mahabharata, por mencionar solo los 3 que conozco mejor. Dice el siguiente verso, Pradurastam, salieron, Tata, entonces, Dorpiam, desde sus 2 brazos, aquí sí está en dual, entonces sí hay que asumir que solo son 2 brazos. Yo asumiría que estos 2 son como los 2 principales, seguramente en las representaciones serían los que uno pondría adelante. Y los que salieron son Samkarshana y Tanam Jayao. Eso tal vez no nos dice mucho, pero cuando uno se acostumbra un poco más a ese montón de nombres para los personajes de la épica, sabe que son Krishna y Arjuna. Son esos Nara y Narayana que habíamos aprendido ya por los pasajes.
Son esos dos, como esas dos manifestaciones más concretas, más puntuales de esta divinidad absoluta. Samkarshana significa algo así como el extraído de o el sacado desde, este es como el que cortaron, el que sacaron del vientre. Es un apelativo que sobre todo se utiliza para Balarama, cuando, ¿cómo se llama? Cuando su madre va a tener a los hijos. Es todo este relato que había comentado hace un rato a propósito de Kamsa, que los manda a matar. Entonces a Balarama como que lo cortan, lo sacan del vientre materno para llevar al embrión a que termine de crecer en otro vientre. Sería algo así como el antecedente mítico de una cirugía de cesárea o algo así. Más o menos por ahí va el sentido de esta palabra Samkarshana, y se utiliza no solo para Balarama, sino también para Krishna. Dhananjaya es el que conquista el botín, también un término frecuente en el texto. Dice Dakshine Arjunaha Tanvi. Entonces, al lado derecho, Arjuna, el arquero, el que tiene un Dhanus. Savyataha, al lado izquierdo, Ramaha, el Rama, y no es Rama el del Ramayana, es Balarama, que en el Mahabharata se le llama usualmente así Rama. Y este lo que tiene es una asada, como esa herramienta de arar la tierra. Yo creo que por la hora este sería un buen lugar para terminar. Nos faltan por lo menos esas dos diapositivas adicionales de la Vishwarrupa, y las podemos dejar tal vez con un breve repaso de estas primeras dos para precisamente contrastarlas el jueves. Y ya con esto prácticamente vamos cerrando. Son 16 en total los elementos que yo seleccioné para hacer la comparación, y vamos como a la mitad del 14. Entonces, dejo hasta aquí, termino de compartir y no sé si tuvieran algo que quisieran comentar, preguntar. Sí, Alan. Ya, perdón, no podía abrir mi micrófono. Sí, quería preguntar qué tanto cuando se hace mención a Rudra o a los Rudras, está hablando de Shiva. ¿Qué tanto Rudra es el equivalente a Shiva, sobre todo en los Vedas, en el Rig Veda? Rudra y Shiva. Ujú. Mm, yo creo que la explicación que normalmente se le da como desde el punto de vista histórico a eso es que Rudra, que sí es un dios védico y que sí tiene como himnos que se le dedican, sería algo así como el precedente de esa figura de Shiva que conocemos ya más de la mitología épica y puránica. Cuando aquí en el Mahabharata dice los Rudras, yo por el plural no pensaría específicamente en Shiva. Yo pensaría más bien como en ese colectivo de dioses asociados con esa faceta terrible de la divinidad, y un poco con la tempestad, incluso si es que se mantienen esas asociaciones anteriores. Pero sí, yo en particular, no sé si estaré equivocado, pero yo no interpretaría ninguna de esas menciones, por lo menos que hemos visto hasta ahora, como una referencia concreta a Shiva. Vale, de acuerdo, gracias. Ujú. Por ahí alguien más dice que también pensó en Shiva. Sí, 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 en principio, ¿verdad? Dependiendo de donde uno se posicione en esta multiplicidad de corrientes que tiene el inmenso mar del hinduismo, la visión de Shiva podría estar supeditada a la de Vishnu, dependiendo de si es un autor, un contexto, un momento, un texto de esta religiosidad representativo del Vishnuismo, o podría ser todo lo contrario, más bien Vishnu sometido o supeditado a la figura de Shiva, dependiendo de si es un texto, un contexto más asociado al shivaísmo. El mismo Mahabharata, pienso por ejemplo en el encuentro que tiene Arjuna con Shiva disfrazado de cazador, justo cuando lo derrota ¿verdad? Está en su exilio por haber visto
a Draupadi y a Yudhishthira juntos, tiene que exiliarse, pasa un tiempo en el cielo de Indra gracias a esto, y hay una escena ahí de ese encuentro con Shiva, y sí, hay como momentos en los que Shiva es la divinidad importante y se le presenta con toda su atribución, con ese respeto que se le merece como Dios principal en algunas de estas corrientes, pero yo creo que aquí no es el caso, ¿verdad? Me parece que ni siquiera hay como alusión concreta a él. María Teresa. Buenas tardes, maestro. Le quisiera preguntar si este tipo de, pues como de alegoría, ¿no? Que hacen de los dioses, que tienen todo, ¿no? Ujú. Todo está en los dioses y lo pintan así como agresivo y a la vez no agresivo, que tienen estas inclusive dualidades, da miedo y a la vez me acerco a él. Que si esto tiene un nombre en la literatura, maestro. Mm, esa segunda idea de que me da miedo y que me acerco o no me acerco, yo eso lo conozco como coincidentia oppositorum en latín. Ese es el nombre que se utiliza en historia de las religiones. Ese es un concepto. eh, sí, yo creo que incluso el concepto como tal fue acuñado por Mircea Eliade, por la persona que cité hace un rato, que es un estudioso de las religiones en general, pero que también tiene algunas contribuciones muy específicas sobre la India. Y, perdón, creo que me fui por la segunda parte, y creo que aparte de esto, de acercarse o alejarse, me mencionaba algo más al inicio también. Sí, porque son como que son todo, ¿no? O sea, Que tienen son todo. todo, Sí, tienen sí, este Vishva, ¿no? ujú, sí, O sí, sea, contienen el universo y lo que no hay en el universo y todos los universos, o sea, ujú. como algo Sí, magnificente, grandísimo, ¿no? yo no sé en el original cómo será en la traducción, en la tradición, perdón, judeocristiana, pero yo pienso ideas como omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Ese omni es el mismo, omni en latín es lo que Vishwa es en sánscrito, es lo mismo. Entonces, sí, sí son como, pienso yo, que cosas que se conciben así, incluso como les decía, en la misma India no es ni siquiera algo nuevo del Mahabharata. Esa idea de que el todo está en el uno, yo creo que es tan antigua, por lo menos, como el 10.º libro del Rig Veda, que probablemente sea de los más nuevos. En fecha de composición, por lo general, se envía como hacia el final. Es el más reciente de los libros del Rig Veda, pero aún así sería un texto bien antiguo, más o menos 1200 antes de Cristo. Y en ese himno viene precisamente esta misma idea de que un ser único puede tener, a partir del sacrificio, que sí es un concepto ya muy védico, que aquí se cambia por otra cosa, pero puede tener dentro de sí la totalidad de la existencia. Entonces, no sé si esa primera parte tendrá como un nombre técnico, así en estudios de religiones o algo que aplique para distintas culturas, pero sí sé que como fenómeno es identificable en más de un momento en la India y pienso que incluso en otras culturas. Gracias. Sí, con gusto.